Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando un excelente jueves. Es tempranito, son las 6 y fracción de la mañana. Pero bueno, uno ya en el taller dando vueltas hace un rato. Y antes de que comiencen las tareas, tenía ganas de hacer este videíto. Para bueno, primero y principal saludar a los amigos Diego Segovia, Diego Díez, Juan Llanes, los amigos Pablo, Gastón Montenegro, Adriano Track, Oscar, Alejandro, Jorge Gagneville. Bueno, ya los iré nombrando. Mi querido amigo Nico Escarone, que bueno, su arroba es Nick Hunter. Les mando un saludo, un cariño a todos. Les agradezco la paciencia. Y bueno, nos entretenemos mutuamente. Ustedes quizás viendo alguno de mis videos y yo realizándolos. El saludo al querido amigo Gregorio, espero que esté bien y que pronto suba algún videíto, dado que bueno, yo también me entretengo con su contenido. También le mando un abrazo a la distancia al querido amigo Miguel, que siempre está colaborando en el canal, con comentarios, me hace llegar alguna información a través de WhatsApp para bueno, ver alguna herramientita, alguna curiosidad. Un abrazo y un gusto tenerte de este lado, querido Miguel. Bueno, temprano ya vengo haciendo las charlitas como corresponden. Muchos quizás se arrepintieron de haber deseado esta vuelta, llamémosle, que bueno, no fue tanto tiempo, pero cuando uno viene con una vorágine y con un clima y se forma un grupo lindo de personas, como por ejemplo con el querido amigo Ubaldo, bueno, eh, a veces desarmar ese grupo, que no se desarmó, simplemente me ausenté un periodo. Bueno, nada, por ahí cuando uno regresa, muchos de ellos ya no están, pero queda el agradecimiento sincero a su participación y a su paso por el canal. Por ejemplo, el amigo Tito, me encantó que ayer haya comentado, persona que yo aprecio. Bueno, Lorensis en YouTube, ¿qué voy a decir de Lorensis? Lorensis es un maestro. Bueno, video que pretende ser cortito porque por varios motivos. Primero porque es temprano, quizás alguno de este video lo vea tomando unos mates y nada, tenga que ir a hacer sus cosas. Yo también tengo que ir a hacer las mías, donde va a salir más contenido para que podamos conversar en la charlita, intercambiar opiniones. Pero bueno, eh, quería mostrarles, quería redondear el tema de esta herramienta. Bueno, si me tengo que guiar por los comentarios en mi canal, pasó sin pena ni gloria, cosa que también pasó así por mi vida. Bueno, no pasó, la tengo. Eh, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la historia de esta herramienta que la comencé a usar hace una semana, o sea, y gracias a mi hija. Yo esta unidad la compré después de encargarla. Vieron que tengo la costumbre de dejar pagadas las unidades y después que las traigan cuando puedan. No quiero, generalmente no pasa, pero no quiero que me llamen de determinada ferretería, te trajimos la herramienta que querías comprar, pasala a buscar y yo por ahí estoy trabajando en José Cepaz, por ejemplo. No llego con los horarios. Entonces, la encargo, me da el ok que la va a traer, que la tiene o qué sé yo, transfiero y después la paso a buscar cuando puedo. No es que... Ha pasado que he tenido herramientas en acopio, llamémosle, en una ferretería, ya pagadas, y no he podido pasarlas a buscar, y fui después de 15 días. Me cargan los muchachos que con los que ya tenemos, no digo una amistad, pero un contacto bastante estrecho. Me dice, ya la iba a usar yo, porque pensé que no venías más, que esto, que lo otro. No, son gente de confianza, son gente de bien. Bueno, abril del año pasado, pongámosle marzo, primeros días de marzo, yo ya había comprado, producto de que la vi en exposición en la ferretería. Después traté de contactar al muchacho que provee o me trae o
me vende la palabra, pero es el que trae las herramientas acá al taller de la línea Bremen. Todos saben que Bremen es una marca que yo utilizo hace muchos años. Tubos, destornilladores, las pinzas mucho no me terminan de gustar, son eternas, pero no me terminan de gustar, quizás por algunos detalles de terminación. Está el que dirá, bueno, pero a vos te gusta Diju, ni siquiera viene justificada ni centrada y la mordaza no pisa. Estamos hablando de distintos valores. Las herramientas Diju, las herramientas Wadfo, Jadever, se han ganado un lugar especial en lo que es mi corazón herramentil, digamos. Bueno, se ganaron un lugar especial en mi corazón porque justo encaja en la premisa del canal. Herramientas económicas que puedan desarrollar tareas y salir adelante. Quiero que sepan que en los talleres, amigos míos, los mecánicos que trabajan en dichos talleres, que son amigos míos, para pasarlo un poquito más en limpio, de a poquito, tímidamente, se va viendo en su tablero herramientas Bremen, herramientas Jadever, herramientas, bueno, Inco ya era un clásico. Pero bueno, empezaron a llegar a las buloneras industriales y parece que no, pero tengo la característica o particularidad que al elegir mis amigos, no los elijo, ya los elegí hace mucho y por suerte en un 90% no me equivoqué. Pero ya se empieza a ver una pinza de punta Wadfo chiquita, se empieza a ver un alicate. Se da mucho en los talleres. Bueno, no me pongan a mí como ejemplo de lo que voy a decir, porque todos saben cómo uno ama las herramientas y somos muchos los que tenemos ese sentimiento. De hecho, por eso nos juntamos a charlar un rato. El amigo Gregorio, por ejemplo, Miguel, bueno, tantos amigos. El querido Adriano Track subió a su Instagram, perdóname amigo, pero lo cuento porque es algo enorgullecedor. Subió a su Instagram una historia donde muestra herramientas de trabajo, herramientas usadas, como pueden ser las mías, las que tengo frente a mí, en el tablero de herramientas de uso constante del taller. Impecables como las tiene limpias, pero se nota que han trabajado. No están de colección, no están de adorno. Pero bueno, Wadfo, Jadever, yo las conocí de la mano de Gregorio, no sabía de su existencia tampoco. Me encariñé, la verdad me encariñé, fui comprando de a una unidad, vi que respondía, pasé a otra, pasé a otra, pasé a otra. Y hoy muchas de esas unidades forman parte de la caja de herramientas definitivas. Pero bueno, cerramos ese tema, no sé por qué me fui tan atrás, pero los quiero situar en cómo comenzó todo. Yo, la pico francesa, como le llamo yo, creo que el modelo es 8127 de Bremen, la tengo hace aproximadamente un año y medio. Me costó conseguirla. En aquel momento la pagué 52 pesos. 52 pesos nunca fue en esta última etapa una fortuna. No me dolió pagarlos, de hecho yo la quería tener. Pero costó la logística para conseguirla. El distribuidor de herramientas Bremen trató de hacer lo propio por conseguirla. Los muchachos de la bulonera hicieron lo mismo. Finalmente la pico francesa llegó. Cuando llega, a los 2 días, yo no había hecho la presentación, no había hecho nada, otro canal de herramientas sube la misma unidad. Bueno, nada, no somos amigos, no tenemos ningún punto de vista en común sobre nada. No se puede pedir códigos y ética en eso, menos en algo tan inocente como mostrar una herramienta uno primero que el otro. Lo que pasa es que, bueno, los canales chicos tenemos un código quizás tácito, que es, bueno, nunca estuvimos en los mejores de los términos, pero, che, Gregorio, por ejemplo, che, Gregorio, compré una Jadever así de esta manera. Vos la tenés, la vas a tirar a la cancha, te aguanto, me aguantás, ¿cómo hacemos?
para que no se pisen las tomas de contacto y no influenciar la idea que uno puede tener sobre la herramienta. Somos gente grande, ya no les digo que dimos vuelta el cuenta kilómetros, pero el odómetro parcial sí, lo dimos vuelta. Y mantenemos esa cosa. Obviamente mis tomas de contacto no deberían ser influenciadas o influidas por una devolución de otro canal. Sí, a lo mejor van a ser influidas o influenciadas por una cuestión de gustos. Yo soy sincero, Inco es una marca que me gusta, Bremen es una marca de la cual soy relativamente hincha. Mi taller ha tenido al frente del tablero unidades Bremen, tubos Bremen, los destornilladores Bremen. Hoy en día debe haber otras marcas, pero está en mi primera opción de destornilladores. Me encantan esos destornilladores. Estoy tratando de conseguir algunos de los que venían con la configuración mango rojo y azul. Después han cambiado, llegó a mis oídos, han cambiado por este tipo de colores, porque la marca Bremen, que la tengo acá, la voy a agarrar, la marca Bremen ha hecho un plagio más o menos parecido, y bueno, para que no se preste a confusión, acá se observa el nombre, acá, perdón, para que no se preste a confusión, le tiraron los colores de la Bremen House, segmento o segunda calidad de Bremen, que por cierto va muy bien, pero las pinzas que comenzaron a venir inmediatamente después fueron un lujo asiático, ya vienen aisladas, otra cosa. Bueno, en el lugar de la segunda de Bremen, pasó a este tipo de herramientas, que es Wembley. A mí, la verdad, sacándole el color y quizás un poco de diferencia anatómica en lo que son los grips, no noté mayores diferencias con Bremen House. Pero bueno, vamos a esta unidad. Yo la tenía comprada, no había tirado ni siquiera la presentación. Bueno, el muchacho, que tiene mucha más llegada y mucha más prolijidad, no lo digo por la llegada, o sea, no quiero que se me malinterprete, porque lo primero que dicen es: ¡envidioso! ¡Sos un envidioso del calvo! ¡Sos un envidioso! ¡Sos un envidioso! No, yo siempre mantuve códigos. eh, que son tácitos, vuelvo a repetir, no es una cuestión de si yo pruebo, vos no podés probar. No, como que los canales chicos nos damos un lugar, nos respetamos. Hablo con algunos muchachos de canales y nos respetamos porque somos canales chicos que nos autosustentamos. O sea, mi manera de sustentar el canal, más allá de que todo esto me encanta y lo hubiese comprado de la misma forma, aunque no haga videos, porque se pueden fijar en mi Facebook desde qué año lo tengo y desde qué año aparecen las herramientas, ¿no? Y ese es el segundo. El primero lo perdí en manos apócrifas o siniestras. Pero bueno, cuando por ahí a mí no es que hago así, tiro los billetes al aire, pero hay otros canales de muchachos que por ahí están comenzando a hacer YouTube. Yo no soy youtuber, yo cuento historias, cuento charlitas, cuento experiencias de vida y muestro herramientas. Y bueno, a esa gente que por ahí tuvo que guardar durante, no sé, una determinada cantidad de tiempo para poder comprar esta herramienta, y yo le caigo así como de la nada y la tiro arriba del banco y les empiezo a hablar, más, si no es el caso mío, pero teniendo 700 Nipex, te vas a poner a comprar esto. Pero bueno, nada, ya está, eso ya está, ya quedó, no me molesta, pero cuando algunas personas hablan de códigos y de ética, les estuvo faltando una materia. Quizás pocos me comprenderán, pero bueno, entiendan que uno es como es y yo no haría nada de lo que no me gusta que me hagan. Bueno, la francesa, después de ese episodio medio doloroso para
determinado youtuber, de hecho quedó llorando en el vehículo en la costa atlántica, yo decidí que la pico francesa no iba a formar parte de toma de contacto, ni iba a haber devolución. La cuestión es que, ya más para acá en el tiempo, estuvo colgada, no en el tablero, en la estantería tirada ahí, con su blister. Un día, no hace poco, hace poco, el sábado pasado, estuvieron mis hijas, vinimos un rato al taller, ellas juegan con los pollitos o se entretienen con los pollitos, yo por ahí ordeno algo y nos vamos a mi casa o a tomar un helado, no importa. ¿Qué pasó? Revisa, mi hija salió a la madre en eso, yo entro en una casa y no sé si tienen un castañino, si tienen una postal de Villa Carlos Paz o si tienen una foto de Gardel. Yo no miro. Mi hija Luciana salió a la madre, hace así con los ojos, sabe lo que hay, lo que no hay, lo que falta, es así. Mi hija Jovi es más parecida a mí. No habla, cabrona, bueno, habla, pero no te dirige la palabra si no quiere. Hay que tener cuidado porque ya ha pasado que un payaso se sobrepasó con cosas que haría con mis hijas y es un pedófilo de mierda, hijo de mil puta, porque mis hijas tienen 9 y 10 años. Pero bueno, al margen, ya está. No volvió a aparecer, el día que aparezca, y si lo tendría cerca, es de España, si lo tendría cerca, yo les puedo asegurar que con estas manos le separo el alma del cuerpo. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Bueno, miró y me dijo, ¿y esto qué es, papá? Le digo, eso es una herramienta que compré hace un tiempo y la verdad no la usé. Me dice, ay, qué linda, la quiero abrir. Abrila. Uno es padre, bueno, te la abro, listo. La miró 2 minutos, como puede ser cualquier hija, con las herramientas del padre y la dejó ahí. Y la empecé a mirar yo, justo tenía que desarmar la rueda de la zanela. Esta es una herramienta que está orientada a tuercas cuadradas, rectángulos, planchuelas, todo lo que no revista tener mordida por dientes. Estos son dos mordazas paralelas, al mejor estilo francesa, lisos. Bueno, la primer percepción de uso, porque la usé como para poder hacer este video, la primera percepción de uso, voy a mirar la hora que es porque yo me prolongo, 6:32. Pensé que se iba a desarmar en mis manos. Es la primera impresión que da la herramienta. Tiene algunos detalles que quizás con el uso esto se vaya ablandando, pero bueno, quiero que observen el juego que trae, cómo cascabelea. Muchos dirán, Tano, no te calienta ese juego en este tipo de herramientas, te calienta en este. Me calientan los dos. Lo que pasa que en la herramienta mostrada recientemente, a mí mucho no me perjudica porque las cualidades y las prestaciones de la herramienta no se ven opacadas. Es económica, porque es verdaderamente económica. Y como dije, ya hasta el cansancio, hay herramientas de renombre que vienen con ese juego. Entonces, al tener esto, que es una copia fiel de la reptiliana, Cuando digo reptiliana, me refiero a Canipex. Es una copia, yo puse una al lado de la otra. Tengo un amigo que sí les gustan las herramientas chetas. Yo fui con mi unidad, las pusimos frente al banco. De hecho voy a ir de vuelta y voy a hacer ese video. Lo que pasa es que como no estaba subiendo, no lo grabé. Y las vamos a comparar, pero les puedo asegurar que han copiado hasta el más mínimo detalle. ¿Qué pudo haber pasado? Yo no sé cuánto duran las patentes de las herramientas a nombre de tal o cual empresa. Pero créanme que han logrado la excelencia en la copia. Me colgué porque escuché un ruido en el portón. Por ejemplo, acá donde dice calidad alemana o quality Germany, en la otra dice
Made in Germany. En esta, que con láser dice Bremen, en la otra orgullosamente dice Reptiliana o Canipex. Es una herramienta que va a trabajar cómoda, sin que pase esto, que se salga, llamémosle, la mordaza móvil hacia afuera. Va a trabajar cómoda ahí, que tendríamos aproximadamente, y lo voy a mirar porque tiene una escala graduada en milímetros, ahí, acá, media chotardi, si vamos a ser sinceros, pero va a trabajar cómodamente hasta 40 milímetros, teniendo una apertura máxima de 52, lo cual ya declara en esta parte la herramienta. Resumiendo, percepciones de uso. Cuando me decidí a sacar la rueda de la moto, rueda que estaba apretada y en serio, porque una de las motos que yo tengo tiene el sistema de que el tira cadena depende mucho que funcione de que la cadena esté. Si la cadena no estuviese, la rueda se sale, entonces hay que apretar bien el bulón eje, el bulón de rueda. Estaba bien apretada, yo la había apretado en una oportunidad que pinché en la zona de, creo que San Antonio de Padua. Esa moto se pinchó tantas veces que ya no les sé decir en qué momento. Estoy en campaña de comprar una rueda de magnesio, tengo la cubierta nueva y armar obviamente todo otra vez al estilo que uno está acostumbrado. Bueno, cuando la empuñé por primera vez, noté esto del juego que no me gustó demasiado. Vuelvo a repetir, es una herramienta de Bremen con un costo que bueno, la empecé a trabajar con cierto cuidado y cierta pericia, porque bueno, el accionamiento, porque uno puede posicionar hasta ahí y después el ceñido de la pieza se la da a este juego. Ese juego se logra mediante esa levita que empuja la mordaza móvil hacia la posición apriete, o sea, le damos fuerza desde acá, de acá cargamos el registro e inmediatamente aprieta. ¿Cuál era el miedo? Porque se sentía bastante endeble. De hecho, cuando posicioné por primera vez, sentí rotación en los grips, cosa que ahora no está pasando. Se ve que se asentaron, no sé por qué, pero han quedado rígidos. Los intenté traccionar yo y no pude. Si bien es una herramienta que no vamos a traccionar demasiado, porque una cosa es agarrar algo con esto y tirar, o agarrar algo con esto y tirar, pero esto es netamente para el ajuste de piezas hexagonales, piezas cuadradas, rectangulares, en fin. Costó un poquito acostumbrarse a trabajar con esto, pero no es culpa de la herramienta. A ver si encuentro una tuerca grande como para hacerla. Sí, encontré. ¿La tenía a mano? No. ¿Estaba preparado? No. Tengo un cajón con 500 tuercas, alguna va. O sea, vamos a ver cómo lo podemos hacer con una mano y frente a cámara. Uno presiona el botón, posiciona la tuerca. Bueno, no se va, vamos a tratar de lograrlo. Lo logró uno un poco menos ilustrado, lo voy a tener que lograr yo. Uno posiciona la tuerca de punta de eje. Por eso tiene este voladizo para doblarla en la posición. Uno posiciona la tuerca y con el botón, vamos a abrir un poquito más para que se note lo que uno quiere decir. Uno posiciona la tuerca y con el botón arrima todo lo posible hasta que las caras choquen. Bueno, ya lo vas a lograr, ¿no? Vas a estar con una sola mano. Ahí lo vamos a hacer mejor. Bueno. Tenemos la, llamémosle regulación rápida. Apretamos el botón. Obviamente esto va a coincidir en dos caras planas. Y nos va a quedar en esta posición. O sea, ahí la tuerca entra cómoda. Pero claro, no se puede apretar simplemente con haberla arrimado mediante el botoncito de regulación. Entonces, en esa posición vamos a tener
un par de milímetros que le vamos a poder imprimir torque desde las palancas para ceñir esa selección de puntos que hicimos. Yo conté y me puedo equivocar, 20 posiciones de ajuste. Obviamente, si uno la castiga, que yo la he apretado mucho, primero porque quería ver hasta dónde daba la herramienta y segundo porque hay que probarla. Haciendo fuerza en la vida real, cualquiera diría que te hubieses agarrado una francesa, una llave fija, pero yo quería probar esto. Bueno, si tendríamos que sacar la tuerca, no es necesario apretar ningún mecanismo de liberación, simplemente con aflojar el registro que le estemos dando desde las palancas, la tuerca sale. Posicionamos nuevamente y aprieta. Sacamos, posicionamos nuevamente y aprieta. Sacamos, posicionamos nuevamente y aprieta. Espero que se haya entendido, espero que sea claro. Bueno, esta por sobre la Durol, lo que puedo decir es que viene con un tornillito Torx, un tornillito Torx que por ahí tiene un poco más de pared que las Pico del Oro de la línea Durol, que se me zafaron los 3 tornillitos, creo que llegan a un octavo. Ya veré cómo los resuelvo. En una se me perdió el fleje. Yo no tengo de la marca Durol esta unidad, tengo simplemente esta de Bremen. De a poquito le fui agarrando, no digo cariño, pero me fui acostumbrando a trabajar con ella. Obviamente está orientado a un público cheto. Si te querés sentir un semicheto, esta es la oportunidad. Yo ya después voy a hacer un video con herramientas para sentirte un semicheto. Siempre, bueno, con la tuerca puesta o el bulón puesto es mucho más fácil, pero hay que arrimar todo lo que se pueda. Hay que arrimar todo lo que se pueda a las caras planas. Se traba a veces un poquito. A las caras planas hay que arrimar todo lo que se pueda, las mordazas. Una vez que tenemos un contacto entre caras y mordazas, de acá podemos apretar la herramienta. Cuando queremos girar o cambiar de posición, bueno, simplemente liberamos, la tuerca va a salir y se va a poder posicionar en otra posición. O se va a poder posicionar nuevamente. La sensación era, porque le di verdaderamente fuerte, la sensación era que el sistema de levitas no iba a aguantar ese castigo. Lo aguantó. Capaz que otro es Hulk, pero créanme que yo tengo fuerza y la herramienta no acusó haberse lastimado en lo que son las levitas. Las levitas que ya mostré que hacen de crique, si se quiere. Resumiendo y en líneas generales, es una herramienta cómoda, te podés sentir un semicheto. En plomería la vas a utilizar en uniones dobles, alguna tuerca de lavatorio que quizás venga hexagonal. Para sacar algún vástago me parece una herramienta bruta, pero bueno, si no hay otra opción, se utiliza. Bueno, el flejecito, como les dije, viene con un tornillito Torx, quizás donde está abulonado tenga un poquito más de cuerpo como para ajustar y no perderse. Y bueno, queda pendiente, obviamente no es una herramienta aislada, qué sé yo. Está el que necesita, por ejemplo, porque uno se rige a lo domiciliario, pero yo he realizado instalaciones en postes, entendidos, o sea, colgando gente de la luz, vamos a ser sinceros, y uno busca algún morceto que ande dando vueltas por ahí, perdido, porque ahí arriba hay de todo, y por ahí, para utilizar ese morceto y apretar bien el cable, se necesita una herramienta aislada. Ahí no hay manera de seccionar esa parte y trabajar tranquilo. Nuevamente conclusiones y resumiendo. Es una herramienta orientada a
¿Los semichetos? Por supuesto que sí. ¿Es una herramienta que te permite trabajar? Desde ya que sí. ¿Sus usos son limitados? Obviamente. Las mordazas no son dentadas, son planas, cosa que en determinadas ocasiones se agradece. ¿Podría venir un poco mejor lograda por el precio y la marca? El precio es capcioso, está el que va a decir una original de esas vale entre 4 y 5 veces más. Bueno, yo lo acepto, pero bueno, es Bremen. Le vamos a ir haciendo un seguimiento. Los grips son fácilmente lavables, tienen hasta estos descansos para los dedos, no sé si se van a ver, pero tienen estos descansos para los dedos para que uno trabaje un poco más cómodo. Cualquier duda que les haya quedado sobre la herramienta, porque no hay mucho para decir, me la manda por Instagram o por los comentarios. No me gusta mucho eso de los comentarios, porque piensan que es para las visualizaciones y eso, y a mí la verdad no me interesa. Pero bueno, quería mostrárselas, ya haremos alguna devolución. Y quien les dice no la vayan a ver en el desempeño de tareas cotidianas. Les mando un abrazo, espero que el concepto haya quedado claro. Háganmelo saber porque capaz que es una manera también de mejorar. Una cosa es cuando las herramientas vienen regaladas y otra cosa es cuando las herramientas las paga uno. Lo voy a decir siempre, es una de mis ideas y de mis convicciones, y uno es lo que es. Esperen que saco la alarma, que es la alarma de tener que irme. Bueno, uno es como es, para bien o para mal, no le cae bien a todo el mundo, pero bueno, la devolución sobre la herramienta está. ¿Es funcional? Sí. ¿Hay que acostumbrarse a trabajar con ella? Sí. Seguramente a lo largo de este año, o del tiempo que la tenga, o del tiempo que la use, me va a sacar de más de un apuro, porque también hay que reconocer que imita a una llave francesa con trabajo a 45 grados. Les mando un saludo, nos estamos viendo en otro videíto un poco más tarde. Les deseo un excelente jueves, de verdad, si van a salir, a ponerle onda, a ponerle todas las pilas. Y bueno, los amigos que están tomando mate y desayunando, espero llegue la facturita y el mate correspondiente. Saludos amigos, gracias por todo.